¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta segunda cápsula de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, la Ley Fundamental de la Nación fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Su naturaleza es la fuente suprema del derecho mexicano. Su función es limitar el marco jurídico de la Administración Pública Federal y representa mucho más que un documento legal. Es la norma que organiza el Estado mexicano en su totalidad, define con precisión los derechos fundamentales de los ciudadanos y establece las reglas del juego para el ejercicio legítimo del poder público. Cada artículo constitucional vincula y obliga a todas las autoridades del país, incluida la Administración Pública Federal, en todos sus niveles y en todas sus modalidades. La Constitución sienta las bases fundamentales para la existencia misma de la Administración Pública Federal mediante dos pilares esenciales, la división de poderes y la definición precisa de la forma de gobierno. Estos elementos estructurales no son meras declaraciones teóricas, sino mandatos operativos que configuran toda la arquitectura del Estado mexicano y delimitan con claridad las atribuciones de cada órgano de autoridad. Lo divide en tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo recae en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. El ejecutivo en el presidente de la República, en la Administración Pública Federal y en la ejecución de las leyes. Y el poder judicial es la Suprema Corte de Justicia, tribunales federales y pues es encargado de la impartición de la justicia. El artículo 49 de la Constitución Política establece la división tripartita de este poder. El artículo 90 constitucional en la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que explica el Congreso. Este artículo representa el mandato constitucional directo al Congreso de la Unión para expedir la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Con esta disposición, la Constitución no solo autoriza, sino que ordena la creación del marco legal que define la estructura administrativa del país. Al establecer que la APF será de carácter centralizado y paraestatal, la norma suprema prefigura y determina la arquitectura que debe de tener todo el aparato administrativo del Estado mexicano. Los principios: legalidad, servicio público y derechos humanos. Estos son los principios constitucionales obligatorios. Impone principios de actuación obligatorios para todos los servidores públicos. Todo acto debe ser fundado y motivado conforme a la ley. La administración eficiente de recursos del Estado es un servicio público y la protección y garantía de los derechos fundamentales de acuerdo a los derechos humanos. El principio de la legalidad exige que todo el acto de administración pública federal esté fundado y motivado por la ley. Esto es en el artículo 14 y 16. Esta disposición fundamental significa que ningún funcionario público puede actuar por capricho, arbitrariedad o sin una norma expresa que lo faculte para ello. Este principio constituye el pilar esencial del control de la legalidad que ejerce el Poder Judicial sobre los actos administrativos y garantiza que el Estado de Derecho prevalezca sobre cualquier intento de ejercicio discrecional o abusivo del poder público. El acto debe citar la ley que faculta a la autoridad y la motivación es el acto que debe expresar las razones por las que se aplica la norma al caso concreto. El artículo 134 constitucional, Administración de Recursos Públicos. Este artículo es fundamental para el derecho administrativo mexicano, ya que establece que los recursos económicos del Estado deben administrarse con criterios específicos que garantizan su óptimo, transparente y sujetado a la Ley de Administración Pública Federal a una rendición de cuentas estricta ante la ciudadanía. Debe ser eficiente, máximos resultados con recursos disponibles, debe ser eficaz, cumpliendo los objetivos establecidos. En la economía debe tener un uso racional y austero de los recursos, transparente y debe ser de manera honrada. Derechos humanos y principios pro persona. Tras la histórica reforma constitucional del 2011, la Administración Pública Federal quedó obligada de manera expresa a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte. Debe promover o fomentar cultura de derechos humanos. Respetar es no vulnerar derechos fundamentales. Proteger es prevenir violaciones por terceros y garantizar pues, es asegurar ejercicio pleno de los derechos. La Administración Pública Federal debe adoptar siempre la interpretación más favorable a la persona cuando existan varias posibilidades de interpretación normativa. Y el artículo 89, facultades del presidente de la República. La vinculación constitucional del presidente. Fracción 1, facultad reglamentaria. Aparece en la Constitución del 1917. Potestad de emitir reglamentos para la exacta observancia de las leyes.
desarrollo de disposiciones legislativas, normas administrativas de aplicación práctica y vinculación directa con la Constitución política, más las normas operativas. Y en la fracción 2, facultad administrativa, es el poder de nombrar y remover secretarios de Estado, control jerárquico de la administración, dirección política del gobierno y responsabilidad sobre funcionarios, además de responsabilidad sobre las Fuerzas Armadas. Facultad reglamentaria del Ejecutivo, promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, promoviendo en la esfera administrativa con su exacta observancia. La facultad reglamentaria establecida en la fracción 1 del artículo 89 constitucional otorga al presidente de la República la potestad fundamental de emitir reglamentos para la exacta observancia de las leyes. Esta atribución vincula directamente a la Constitución con la generación de normas administrativas de aplicación práctica y cotidiana. Los reglamentos presidenciales desarrollan y detallan las disposiciones legislativas, convirtiéndolas en instrucciones operativas concretas para la Administración Pública Federal. Sin esta facultad, las leyes quedarían como meras declaraciones abstractas, sin posibilidad de ejecución efectiva. La fracción segunda del artículo 89 otorga al presidente el poder esencial de nombrar y renovar a los secretarios de Estado, proporcionándole el control jerárquico necesario para dirigir efectivamente a la Administración Pública Federal. Esta facultad garantiza la unidad de acción del gobierno y permite que el titular del Ejecutivo responda políticamente ante el pueblo por las decisiones de su administración. El control constitucional son los mecanismos de control sobre la administración pública. El control constitucional no solamente, bueno, la Constitución no solamente crea y organiza la Administración Pública Federal, sino que también establece los mecanismos jurídicos necesarios para poder controlarla, para poder limitarla y cuando sea necesario corregir también sus actos cuando estos vulneren derechos fundamentales o se aparten de la legalidad. Con el juicio de amparo es la protección directa de derechos fundamentales contra actos de autoridad administrativa que los vulneren. En el control de la legalidad es la revisión judicial de que los actos administrativos estén fundados y motivados conforme al derecho. Y el control de la constitucionalidad es la verificación de que las normas administrativas no contravengan a la Constitución. El juicio de amparo, su base es los artículos 103 y 107. Este mecanismo jurisdiccional único en el mundo permite a cualquier ciudadano impugnar directamente los actos de la autoridad administrativa que vulneren sus derechos fundamentales. El amparo garantiza que la supremacía de la ley constitucional se imponga sobre el poder administrativo, protegiendo al gobernado contra actos arbitrarios, ilegales o inconstitucionales de las autoridades. El número 1 es, el primero, la presentación del acto demandado o reclamado, que es la demanda. Número 2 es el análisis de procedencia. La sustantación es el desahogo de las pruebas y por último la sentencia, la concesión o negación de dicho amparo. La Constitución como ley matriz, de esta manera la Constitución política se erige como la ley matriz de donde emana toda la legislación administrativa desarrollada. Tenemos que la matriz implica la legislación administrativa, la planeación pública, la organización administrativa, el servicio público y la rendición de cuentas. Pues bien, estimados estudiantes, con esto concluimos esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.